Muy buenos días, este es su programa Antena Internacional, el programa que le trae la actualidad del acontecer mundial. Hoy vamos a hablar sobre el tema de la intolerancia religiosa a raíz de los sucesos de Francia de la semana pasada, los ataques terroristas contra el semanario Charlie Hebdo. Para este motivo tenemos como invitado al padre Juan Dejo Bendezú. Él pertenece a la Universidad Antonio Ruiz de Montoya y vamos a hablar sobre este tema. Antes de comenzar la entrevista, vayamos a nuestra sección El personaje de la semana. Holland tiene en estos momentos una tremenda tarea a nivel europeo. Cómo conducir el liderazgo europeo ante esta amenaza del terrorismo. Cómo poder hacer que la población europea, sobre todo, pueda diferenciar en lo que es el yihadismo con el islamismo. Hay comunidades, Francia misma, de más de 5 millones de islamistas que profesan el Islam, que no tienen nada que ver con los sucesos sucedidos la semana pasada en los ataques terroristas. Este es un trabajo de educación, es un trabajo de liderazgo que debe compartir con los principales líderes europeos para que no podamos caer en la confrontación directa. Ante esta enorme tarea que tiene Holland, va a estar respaldada por el quehacer de la Unión Europea y el camino que va a tomar sus políticas de seguridad y de inmigración en los próximos meses. Por todo este motivo, vamos a decir que Holland tiene en sus espaldas la enorme responsabilidad de traer un sistema conciliador, integrador, inclusivo para los diferentes grupos étnicos que tiene hoy, viven hoy en Francia. Por ese motivo es el personaje de la semana. Ahora vamos a hablar acerca de la cifra de la semana. Y la cifra de la semana es 1.600 millones. ¿Qué queremos representar con 1.600 millones? Es la cantidad de musulmanes que viven en el mundo, la segunda religión a nivel de cantidad de mayor fieles en el mundo. Este número es interesante porque generalmente tenemos muchos estereotipos sobre la comunidad islámica. Para dar una referencia nada más, en los países árabes, solamente, si sumamos todos los países árabes, solamente hacen el 20% de la comunidad islámica en todo el mundo. El 80% restante está alrededor del mundo. El principal país con mayor cantidad de personas que tiene como fe el Islam es Indonesia.
Y para que podamos caer, no podamos caer en estereotipos, vamos a decir que el tercer país del mundo con mayor cantidad de personas que profesan el Islam es el mismo Estados Unidos, ¿no? Entonces, con esta cifra le quiero dar lo complejo que es este mundo islámico y que no tiene nada que ver lo que es el problema de este pequeño grupo de Al Qaeda que profesa la violencia con el Islam. Queremos hacer ahí un deslinde muy necesario e importante. Dicho esto, vamos a comenzar a hablar con el Padre Dejo. En primer lugar, muy buenos días, Padre Dejo, muchas gracias por estar en nuestro programa. Vayamos a comenzar con lo que ha hablado hace muy poco la ministra de Justicia de Francia, Christiane Taubira. Ella dice lo siguiente, dice que en Francia se puede dibujar todo, incluso un profeta, porque en Francia, el país de Voltaire y de la irreverencia, tenemos el derecho de burlarnos de todas las religiones. ¿Qué opina de esta afirmación? Bueno, yo creo que tiene mucha correlación con lo que ha sido el proceso de democratización de la cultura francesa y de lo que hoy llamamos libertad de prensa, ¿no? Libertad de expresión. Sabemos que esos derechos en Francia han costado mucho, ¿no? Y yo creo que el espíritu francés, diríamos, en cuanto a autoconciencia, diríamos, de lo que significa el valor de la democracia, está muy relacionado con el hecho de la salida, diríamos, de la religión. Yo creo que eso ha marcado mucho la historia de Francia. Tanto es así que la Revolución Francesa, por ejemplo, fue en 1789 y el 91 mismo ya abolían la ley, la blasfemia. Se condenaba la blasfemia y luego ya no. Correcto. Esa es la historia de Francia. Estamos hablando del proceso de secularización. Exacto. ¿Ya? De la división del campo de lo político y lo religioso, que Europa había vivido una enorme etapa durante la Edad Media, en el cual ya se pudo dividir las funciones. De la política secularizada, porque la secularización es un proceso más largo, ¿no? Que viene ya desde fines de la Edad Media, siglo XVI y XVII. Pero el meollo del punto está en cómo la religión no debe interferir en cuestiones de política, diríamos. Ese deslinde que se hace a partir de la Revolución Francesa y durante todo el siglo XIX es lo que marca la cultura en general francesa. Por eso, una ministra, o el mismo presidente, o los mismos políticos, tienen esa clara conciencia de que el hecho religioso puede ser un obstáculo, de hecho ellos lo conciben como que es un obstáculo para un país democrático. Yo creo que el problema está ahí también, porque, justos pagan por pecadores. Usted lo ha dicho respecto al Islam. No todos los que profesan la fe en el Islam van a ser fundamentalistas. No todos los cristianos, no todos los católicos son de esa índole, son radicales. Hay siempre grupos que existen. Lo que sucede es que para la conciencia francesa, y tendremos que hacer toda una explicación histórica, ¿no? Hay muchos hitos que han marcado la conciencia francesa, la conciencia histórica, de que la religión puede ser, causa de división. ¿Algunos de ellos me puede decir? Bueno, la famosa matanza de San Bartolomé en 1575, por la cual el problema entre católicos y protestantes estalló de tal manera que por eso se llama la noche de San Bartolomé, donde fueron pasados por espada una gran cantidad de protestantes. Y bueno, también los católicos cayeron en este enfrentamiento, ¿no? La guerra de los 100 años, el mismo proceso de ilustración fue muy, muy fuerte. Y los poderes religiosos, el poder del catolicismo, hay que reconocerlo, tuvo algunas personas que estuvieron muy ligadas al poder de la monarquía, ¿no? El famoso problema del jansenismo, por ejemplo, que dividió a los mismos políticos. Entonces, cuando llega la Revolución Francesa, no es solamente la conciencia de un cambio político, sino que ese cambio político está totalmente interconectado con el hecho de que la religión no puede tener el espacio político que tenía antes, o la injerencia política. Entonces, la mentalidad francesa tiene muy claro que la religión es un obstáculo. Entonces, cuando se afirma esto, los franceses están hablando de un corte histórico, reafirmando ese corte histórico. Exactamente. Es más, el día de ayer, me parece, o antes de ayer, este semanario de Charlie Hebdo volvió a publicar en su editorial, el editorial, después de este atentado, de esta masacre que han sufrido, publicaba que aquellos que colocan en su frase, en sus polos, esta frase que ha circulado de Je suis Charlie, que es yo soy Charlie, significa que ellos están abogando por la laicidad.
Cuando digo que los franceses hicieron este corte entre lo religioso y lo político, es porque afirmaron el principio del laicismo, que para ellos es algo así como una religión, podríamos decir. Quien ataque el laicismo está contra la democracia, está contra la modernidad. Entonces, en todo el saco metieron la religión, como si toda ella fuera peligrosa. Y desafortunadamente, eso se ha seguido comunicando como a un juicio de valor, no sometido a crítica muchas veces. Entonces uno encuentra en la sociedad francesa que el que profesa alguna religión no puede hablar de ella. Hay como una especie de interdicto asumido por las personas de que la religión puede ser un tema confrontacional. Ámbito privado. Es del ámbito privado, exactamente. No el público en general. Sí. No falta algo de razón, en el sentido de que yo sí creo que la modernidad tiene que apuntar a estados laicos. Y de ahí se puede explicar, por ejemplo, en el transcurso de la historia de la Francia reciente, conflictos como la cruz en las aulas de clase, el velo y todo ello, ¿no? Exactamente. La raíz en realidad es un problema del mundo cristiano católico, que luego con los años se ha, diríamos, extendido a otras creencias, en concreto al Islam. Entonces ahora lo que está sufriendo Francia, el problema del debate interreligioso, tiene el modelo de interpretación que viene del conflicto que ellos tuvieron internamente entre cristianos y católicos. Ya. ¿Cuál es el límite de lo que es la libertad de expresión? ¿Cuándo colisiona con lo que es la libertad de credo, ¿no? La libertad de expresión, lo dijo el Papa en un momento dado, es un derecho, pero también es un deber, ¿no? Y específicamente no insultar otras religiones. ¿Cuál es ahí el límite muy delicado que se maneja entre estas dos libertades básicas de cualquier sociedad democrática? Yo creo que todo principio ético que subyace a la ley tiene que ver con el respeto al otro, ¿no? Ese yo creo que es el fundamento del hecho por el cual nos damos nosotros una normatividad. ¿El semanario humorístico Charlie Hebdo superó esa barrera? Ahora, yo creo que obviamente sí, ¿no? Es decir, no podemos decir que no, pero el asunto es que los franceses lo sabían, lo saben. ¿Por qué? Porque ellos tienen una ley de libertad de expresión, que es muy importante, dada en 1881. Fíjese usted, y en esa ley de libertad de expresión queda bien claro que hay que tener, que no se puede atentar contra la creencia, contra la etnicidad, contra la diferencia sexual, fíjese, 1881, o contra los incapacitados. Que todo aquel que genere que considere que está, diríamos, vulnerando la sensibilidad de estos colectivos, tiene todo el derecho de denunciarlo. Y en Francia hay toda una historia de denuncia de ese tipo. En el año 90, si mal no recuerdo, hay otra ley dada por el Senado, en la cual también se protege, ¿no?, la sensibilidad, diríamos, de creencias de otros colectivos. Tanto es así que hay todo un historial de quejas. Por ejemplo, Salman Rushdie, la novela, Los versos satánicos, se sentó una denuncia contra esta novela y no se aceptó porque se consideraba que nadie obligaba a nadie a leer la novela, lo cual no le falta razón. El que quiere no lee el semanario Charlie Hebdo. Yo que tenía la oportunidad de estar con personas católicas francesas, simplemente no leían ese semanario porque le parecía que hería su sensibilidad. Punto. Que de ahí eso signifique que vayan a atacar a la persona, no, porque existen los medios legales para poder sentar una queja ante algo que vulnera mi sensibilidad religiosa. O sea, el aparato teórico legal existe en Francia. ¿Y cómo interpretar entonces estas palabras del Papa, dichos hace un par de días en su viaje cuando llegaba a Filipinas, en el cual decía que justamente si alguien ataca a mi madre, yo tengo derecho a darle una bofetada o una cosa? Yo creo que, si me permite, usted sabe, como comunicador y periodista, hay que tener mucho cuidado con cómo se dicen las cosas, la extracción de la fuente y el contexto en que se dice, ¿no? ¿Cuál es el contexto? Yo creo que el contexto es muy claro. Él tiene, como ustedes saben, el Papa tiene un discurso bastante pedagógico. Quiere tratar de hacer entender cuánto puede sentirse herida una persona cuando se le ataca algo tan esencial como es la religión, que él de algún modo lo ha dicho a través de este ejemplo,
significa algo fundamental en los afectos de la persona. Entonces, en ese sentido, por un ejemplo, ¿qué haría usted si a usted le insultan o le atacan, creo que sea a su madre o a alguien? A su madre. La reacción casi instintiva, natural, es una agresión. Eso no quiere decir que el Papa esté diciendo, bueno, hay que agredir. No, él está poniendo como ejemplo que entendamos al otro, porque de eso se trata. O sea, yo no estoy diciendo, obviamente, que tenemos que entender a los fundamentalistas porque, bueno, de alguna manera tienen razón. No, ningún fundamentalismo es razonable, porque el fundamentalismo nos lleva a la violencia y en eso sí creo que tenemos que estar claros. Ahora, lo que me parece interesante es que ahora, en este evento, digamos, en esta situación, los franceses se dan cuenta que aquello que hacen ellos no solo concierne a Francia, sino que, y eso es lo interesante de este fenómeno, que nos abre a una dimensión universal. ¿Se da cuenta usted? Entonces, en la medida en que algo sucede en Francia, en Inglaterra, en Alemania, en Nigeria, debe concernir al mundo entero. Entonces, es como jugar un poco con fuego. El asunto es hasta dónde vamos a permitir que uno no se pueda expresar. Esa es la pregunta de muchos, ¿no? Pero hasta dónde vamos a permitir que uno pueda decir todo lo que a uno se le ocurra a sabiendas de que hay muchas sensibilidades, millones de sensibilidades que van a sentirse heridas. Si comparamos, ahora, claro, ahí hay una cuestión que compete a los estudiosos de teología del Islam, ¿no? ¿Qué es lo que pasa para que en el Islam aún persistan facciones que generan esta violencia? En el catolicismo hay también tendencias que generan fundamentalismos muy radicales, muy conservadores, pero me parece que no hay violencia. En el budismo tampoco. Eso es algo que hay que estudiar. Correcto, padre. Aquí vamos a hacer una pausa y volvemos con esta interesante conversación. Gracias. Continuamos con nuestro programa Antena Internacional, el programa que le trae el análisis del acontecer internacional. En estos momentos estamos haciendo una entrevista al padre Dejo. Él viene de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, analizando el tema de la tolerancia y la intolerancia religiosa a raíz de los sucesos de Francia de la semana pasada, de los ataques terroristas contra el semanario Charlie Hebdo. Padre Dejo, ¿no cree que en esta posición de Francia existe algo de una ideología eurocentrista de considerar las demás religiones como subculturas que todavía tienen que pasar por un proceso de modernización? Como le dije al principio de la entrevista, esto está muy en relación con esta perspectiva del antes y después, que para ellos significa el inicio de la democracia, ¿no? A partir de la Revolución Francesa en adelante. En efecto, como ellos tenían este peso histórico casi traumático de la religión como un obstáculo para la modernidad y la libertad y los principios de igualdad y fraternidad, ellos lo interpretaron así, pusieron en el mismo saco, y esto viene del proceso de la Ilustración, ¿no?,
a todo lo que eran creencias, qué sé yo, premodernas, junto con la religión. Y se hizo de tal manera, se zanjó con las creencias religiosas, que apuntó Francia a generar un Estado laico y una formación laica, ¿no?, en donde la religión fuese completamente abolida. Ese fue el sueño, diríamos, ilustrado, ¿no?, de Voltaire y de todos los ilustrados en general en adelante. Sin embargo, ¿no?, la religión subsistió y desafortunadamente yo creo que parte del siglo XIX la religión católica tomó una postura bastante militante antimodernista, porque sentía que la modernidad estaba contra ellos, contra la creencia, contra la fe, lo cual era cierto, y también de una manera combativa. Entonces la Iglesia y muchos creyentes adoptaron esta postura defensiva. Entonces lo que genera en Francia es una idea de que quienes están en la religión o los creyentes tienden a ser conservadores, tienden a ser premodernos, diríamos, ¿no? Lo cual no es cierto, o en todo caso no es totalmente cierto. El catolicismo siguió una línea, y sobre todo en el siglo XX, diríamos, incluso hubo una renovación teológica muy importante en Francia. Hubo pensadores de avanzada que están a la base del Concilio Vaticano II, en donde hubo la apertura que todos sabemos. Y ha habido, diríamos, una inteligencia católica presente siempre en el siglo XX sobre todo, ¿no?, cuando se alejó el catolicismo de esta postura cada vez más, menos defensiva, ¿no?, y que llega hasta nuestros días. Sin embargo, el estereotipo queda en la cultura, diríamos, masiva, democrática francesa, por la cual lo religioso es sinónimo de premoderno, de conservadurismo, de un radicalismo no muy reflexivo, ¿no? Sin embargo, el Papa Francisco ha dado, a través de gestos, a través de actos diversos, una intención de unificar religiones para combatir algunos males comunes, esto, la explotación de niños y otras cosas más ahí. Casi como un diálogo interreligioso, del tú a tú, para decirlo así, de cara a cara. Sí. Yo creo que esos pasos ya de algún modo comenzaron a darse, sobre todo desde Juan Pablo II, que tuvo entrevistas y reuniones con líderes religiosos mundiales, pero tengo la impresión que en el discurso del Papa Francisco hace evidente mayor apertura, pero que no nace necesariamente solamente de su sentido común, de su buena voluntad, sino que además está anclado en el mismo magisterio. En el documento, en el decreto Nostra Aetate del Vaticano II, se habla, en concreto se dice que si otras religiones pueden conducir a la santidad, ¿no?, entonces no tienen nada en contra, no tenemos por qué los católicos estar en contra de ellos y de cualquier otra religión. El punto es entonces que existen en el magisterio algunos puntos que no hemos extendido lo suficiente hoy en día, porque hay que reconocerlo. Eso hace que en teología los teólogos tengamos un problema, porque naturalmente hemos pensado en un discurso hasta cierto punto totalizador, hay que reconocerlo, porque decimos que tenemos la verdad y por lo tanto queremos llevarla a los demás. Pero ahora se está abriendo una compuerta en donde decimos, bueno, de repente no te la vamos a llevar, pero trabajemos juntos si buscamos en el fondo lo esencial. Correcto. Un punto esencial de muchas de las religiones, y desde luego que la católica, es el tema de la tolerancia. ¿Qué hacer ante los grupos intolerantes? ¿Cómo tratar a los grupos intolerantes, como el caso de los fundamentalistas islámicos? Yo creo que ahí, si bien hay un principio religioso que lo hemos mencionado fuera de cámaras, que tiene que ver con el hecho de que pongamos la otra mejilla ante el enemigo, eso es en una práctica que podemos hacer de una manera, de una moral personal, pero cuando hablamos de colectivos humanos, de sociedades enteras, cada vez más globalizadas, ¿no?, cada vez más estamos en esta conectividad global, yo creo que tenemos que comenzar a pensar, y yo creo que este evento nos hace pensar eso, en una ciudadanía global, ¿no? ¿Qué significa una ciudadanía global? Implican normas que tengan en cuenta el vínculo estrecho que tenemos unos y otros a nivel mundial. Y por lo tanto, yo no creo que podamos pensar la tolerancia solamente como una virtud, sino que tenemos que pensarla también desde la política,
y desde una legalidad que tiene que ser cada vez más pensada y aplicada a nivel mundial. Yo no soy el primero que digo estas cosas, hay un grupo de académicos europeos, americanos, latinoamericanos, que a través de los conceptos de ciudadanía digital y ciudadanía global, estamos cada vez más pensando que la tolerancia no solamente puede ser una virtud enseñada, que yo creo que hay que enseñar, y eso comienza en casa, y lo sabemos en el Perú, donde tenemos una agenda en donde hay una serie de problemas que no nos dejan ser tolerantes, y de lo cual no nos damos cuenta. Está bien, nos educan en familia, pero tienen que haber leyes, y tienen que haber leyes claras. Por último, padre, se viene una Europa bastante complicada y con corrientes islamofóbicas muy importantes y que estos hechos lamentablemente alimentan, ¿no? Desde el deber de un cristiano, de un católico, ¿cómo debe enfrentar estos hechos? Hablo del deber individual y también institucional. Bueno, el deber cristiano, yo creo que ante todo también es un deber cívico, ¿no? Un deber a la sociedad en la que se encuentra. Y si seguimos la línea de lo que acabo de decir hace un rato, nuestro deber debe ser pensado más a nivel global y no solamente en mi pequeño reducto, ¿no? Si bien ahora no tenemos grupos de musulmanes en nuestro país que sean una población importante, yo creo que lo que tenemos que hacer es comprender la sensibilidad que está en juego, el respeto a los iconos, a las creencias, a la fe, lo ha dicho el Papa también, y yo creo que nadie se burla del otro por las cosas que cree, ¿no? Y si yo considero que hay que afinar esas ideas, pues entremos a argumentar, a debatir. Pero yo creo que un rol muy importante en estos tiempos, a partir de estos eventos, lo tienen los líderes religiosos. Yo creo que son los líderes musulmanes, los imanes, como se llaman, en distintas partes del mundo, que yo estoy totalmente persuadido que la gran mayoría, si no casi todos de ellos, están en contra de estas actitudes violentas. Son ellos los que deben salir a decir a la población musulmana cuáles son los límites de la manifestación de la defensa de su fe, diríamos, ¿no? Yo creo que es importante el rol de los líderes en estos días. Muy bien, padre Alejo. Yo quiero agradecerle por su presencia en el programa, muy interesante todo lo que ha dicho, y sirve para aclarar muchos puntos que no se tratan mucho en la prensa, como el tema de la tolerancia religiosa y la necesidad de que tener, pues, como ha dicho su palabra, buscar construir un ciudadano global, ¿no? Donde todo el mundo pueda... Si me lo permite, en nuestra prensa, desafortunadamente, ¿no? Yo creo que este es un escenario ideal como para apelar a los periodistas que comiencen a hacer, pues, trabajos interesantes y profundos que ayuden a generar esta conciencia ciudadana global, ¿no? Muchas gracias. Gracias a usted. Bueno, y con ustedes hasta el próximo viernes a las 11 de la mañana acá en su programa Antena Internacional. Muy buenos días. En estas vacaciones decembrinas, ya que si usted piensa viajar en autobús, programe bien sus tiempos y horarios, ya que el flujo de pasajeros de esta época comienza a aumentar. Por lo que va de esta semana ha sido un flujo normal. Estamos esperando que inicie el periodo vacacional para ver de qué manera se comporta y de cómo nos va a ir durante todo este periodo de vacaciones. Según autoridades, los destinos con mayor frecuencia es la frontera norte, las costas mexicanas y la Ciudad de México. De igual manera, la seguridad aumentará para garantizar la protección de los vacacionistas. El operativo es constante, es todos los días, con poca o con mucha gente. Contamos ya con el apoyo de la Policía Estatal, de la Federal, de la PGR. Del mismo modo, muchos de los viajantes prefieren trasladarse con anticipación. Pues ahorita está tranquilo.
Sí, mira, está tranquilo, no hay mucho. Pues no está muy bien, hay buena atención y está fluyendo muy bien. Pues ahorita está muy moderado, yo creo que a lo mejor ahora que ya se acerque la Navidad va a estar un poquito más afluencia. Las vacaciones son para disfrutar y descansar, así que planee su viaje con anticipación y evite sufrir algún contratiempo. Con imágenes de Juan Cuellar, Jorge Montiel, Azteca Noticias. Se aproxima la temporada de matrícula escolar y es importante estar informados sobre los cobros y requisitos que podrían exigir las instituciones educativas privadas. Los colegios privados tienen la obligación de respetar y cumplir las leyes establecidas por las autoridades educativas. No pueden discriminar o dar un trato diferenciado injustificado en el ingreso y la permanencia escolar. Tienen la facultad de establecer los costos del servicio de acuerdo a su reglamento interno, pero también están en la obligación de informarte antes del proceso de matrícula sobre los conceptos que serán cobrados durante el año escolar. Las normas en nuestro país prohíben el cobro de conceptos que no hayan sido previamente informados. Tampoco pueden cambiar las condiciones de matrícula, como incrementar las pensiones o condicionarla al pago de actividades no educativas, como rifas o bingos. Recuerda, toda la información relevante del servicio educativo ofrecido debe constar en el reglamento interno del colegio. También debes tener en cuenta que cuando realizas una matrícula por primera vez en una institución educativa privada, no pueden exigirte el pago por inscripción a un programa de recuperación pedagógica. Si lo hicieran, estarían cometiendo una falta grave y podrían ser sancionadas. Además, está prohibido impedir la matrícula por deudas o exigir el pago de pensiones adelantadas o la compra de uniformes y útiles en un determinado lugar. Se debe respetar la libertad de elegir al proveedor. Si la institución educativa impidiera la matrícula de un niño, niña o adolescente, denuncia los hechos ante la UGEL o la Dirección Regional de Educación. Y si realizara cobros indebidos o incumpliera con alguna de estas obligaciones, acude al INDECOPI. Esta institución también puede atender denuncias por establecer requisitos discriminatorios en la matrícula. Si las autoridades no acogieran tu denuncia o necesitas más información, acude a la Defensoría del Pueblo o llámanos de manera gratuita al 0800 15 170. Si esta información fue útil para ti, puede ser útil para otras personas. Comparte tus derechos. Las Google Glass desaparecen de momento del mercado. Google ha decidido dejar de vender sus gafas inteligentes a partir del próximo lunes 19 de enero. Perfeccionar el dispositivo es la razón que alude el gigante tecnológico para retirar su prototipo. Y es que, tras conocer durante 2 años la opinión de miles de personas que han probado las gafas interactivas, ahora la compañía se propone incorporar los cambios sugeridos. Las Google Glass llevan integrada una pequeña pantalla en el costado derecho sobre la que se proyecta información y permite navegar por internet, grabar vídeo y tomar fotografías, si bien el número de aplicaciones para el dispositivo es aún reducido. Codiciadas por muchos y pese a su elevado precio, que supera los 1.000 euros, unos $1.400, prácticamente la única manera de adquirir las gafas es con una invitación especial de la empresa. Se rumorea ahora que la compañía podría rebajar su coste a la mitad, además de cambiar su diseño, que por cierto favorecía a muy pocos. Aunque el sueño de volar del ser humano se ha cumplido desde hace años, la seguridad no ha sido garantizada por completo. Por mucho que haya avanzado esta carrera, 2014, año negro para la aviación, accidentes, caídas o desapariciones. 17 de febrero, vuelo de 183 de Nepal Airlines no pudo cumplir su destino y cayó quemándose dentro del país asiático. Dejó muertas a 18 personas que iban a bordo.
8 de marzo, el vuelo 370 de Malaysia Airlines, que es un verdadero misterio. Un Boeing 777 abandonó la capital malasia Kuala Lumpur hacia Pekín, China. Llevaba 227 pasajeros y 12 tripulantes. Hasta la fecha, no se sabe dónde están. Los radares lo perdieron desde el Golfo de Tailandia. En tierra, la gente hoy sigue encendiendo veladoras. 17 de julio, otro vuelo de Malaysia Airlines, el MH17, con 298 personas a bordo, fue derribado, pero no se sabe qué lo bajó al suelo. Supuestamente fue un misil desde las tierras en disputa de Ucrania. Funerales masivos y cuerpos repatriándose. 23 de julio, vuelo 222 de Transasia Airways. Despegó en Taiwán, China, y cayó ahí mismo, en aterrizaje de emergencia. 48 personas de las 58 a bordo perdieron su vida. 24 de julio, vuelo 5017 de Air Algeria partió de Burkina Faso hacia Argel. Se desapareció. Después fue encontrado deshecho y estrellado al norte de Mali, en zona fronteriza con Argelia. 10 de agosto, Sepahan Airlines de Irán, un Antonov 140, cayó poco después de iniciar su vuelo en la capital Teherán. Murieron 39 personas de las 48 que transportaba la aeronave. 6 de septiembre, 10 muertos en Colombia en la vía Aracuara-Florencia. Todos estaban a bordo cuando la aeronave cayó en la ciudad de Puerto Santander. No obstante, tales accidentes no se limitaron para la gente común. El 16 de mayo, un avión militar cayó en Laos, dejando muertas a 16 personas, entre ellas el ministro de Defensa de este país y otros oficiales de alto rango. Pese a todos estos accidentes, los vuelos siguen en el mundo y el sueño de volar para los seres humanos apenas comienza. Ramin Baidzadeh, Hispan TV Noticias. En el Perú se encuentra el 71% de los glaciares tropicales del mundo, y estos se están derritiendo rápidamente debido al calentamiento global producido por el cambio climático. Y los glaciares que abastecen Lima no son la excepción. Presta mucha atención a eso. Vamos por partes. El estilo de vida altamente consumista que llevamos como sociedad mundial nos está poniendo en una posición realmente peligrosa. Para poder obtener la energía que necesitamos para producir todo lo que consumimos, estamos contaminando la atmósfera con gases de efecto invernadero. Y esto está calentando nuestro planeta cada vez más, alterando la vida que hay dentro de él. Si no cambiamos ya, el cambio climático nos va a cambiar a nosotros y al mundo tal y como lo conocemos. Pronto. ¿Cómo afectará el cambio climático a Lima? Una ciudad que está en el desierto y que tiene más de 9 millones de habitantes. Buena parte de la respuesta se encuentra sobre los 5.000 metros sobre el nivel del mar, en los glaciares donde se inicia el ciclo del agua que abastece a gran parte de la población del Perú. Una particularidad de nuestros glaciares, que se encuentran en el trópico, es que son mucho más vulnerables al climático que los glaciares de otras regiones del planeta, porque al encontrarse en un clima más cálido, se derriten muchísimo más rápido. Los glaciares que nosotros tenemos, que son tropicales, están caracterizados por estar en grandes altitudes, ¿no? Están normalmente en zona de montaña, por encima de los 4.000 metros, ¿no? 5.000 metros sobre el nivel del mar, ¿no? Y que estos son bastante sensibles a las variaciones de temperatura, ¿no? Se calcula que en los últimos 50 años ha desaparecido alrededor del 40% de la superficie glaciar. Eso es como si los distritos de Ancón, La Molina, Miraflores, Los Olivos y Comas desaparecieran sin dejar rastro.
Los glaciares son de vital importancia para nosotros porque funcionan como una reserva hídrica natural, pues almacenan agua en sus cumbres, liberándola poco a poco a lo largo del año, dando nacimiento a lagunas, riachuelos y ríos que forman parte de la red hídrica que sustenta la vida y las actividades productivas que desarrolla la población. Nuestros glaciares, al acumular agua en la época de lluvias y devolverla en la época de sequía, son como un gran reservorio gratuito. ¿Cómo está afectando el cambio climático a los nevados que abastecen de agua a nuestra ciudad? Para saberlo, es necesario ir hasta Marcapamacocha, un pueblo asentado debajo del nevado de Rajuntay, muy cerca de Ticlio. Yo he llegado a llegar acá al sitio de acá de Rajuntay a los 17 años. Cuando yo llegué era el nevado hasta acá porque la tierra lo dice. Entonces ahora ya se va derritiendo y se va derritiendo. Aproximadamente el año 2001-2002 ya fue disminuyendo. Ahí ya no hay glaciares. Del nevado requiere a bajar unas aguas así, termales, baja el agua. Si no tendríamos el nevado, no tendríamos agua. Y con este nevado prácticamente nosotros mantenemos a Lima. Y estamos al frente del Nevado Pariacaca, ¿no? Un apo muy importante en la cosmovisión andina, ¿no? Porque significaba todo el tema hídrico. Brindamos el servicio hídrico hacia la cuenca del río Rímac y también la cuenca del río Mala. Y todo ese sistema hidrográfico forma 468 lagunas que están dentro del área natural protegida, ¿no? Este acelerado derretimiento de nuestros glaciares va a tener consecuencias muy graves sobre nuestro acceso al agua. Más aún si estamos en Lima, que como ya saben, está sobre un desierto. Lima es una ciudad muy grande que sigue creciendo, entonces este incremento de las demandas de agua están principalmente originando de que, digamos, se tenga que tomar mayores previsiones para asegurar el abastecimiento de agua en la ciudad, ¿no? A pesar de que el panorama suena desalentador, no todo está perdido, pues debajo de los glaciares se encuentran los humedales, una especie de esponjas hechas de plantas y musgos que absorben el agua que baja de los glaciares, filtrándola lentamente en el subsuelo y en los riachuelos que eventualmente forman los ríos como el Rímac. Los humedales son una oportunidad, pues cuando los glaciares se hayan derretido, amortiguarán su ausencia. Digamos, son estos ecosistemas lo que hacen normalmente es almacenar agua, ¿no? Durante el periodo, época de lluvia, el periodo húmedo, y digamos, ya en el periodo seco, en el estiaje, digamos, comienzan a descargar lentamente el agua hacia los ríos, ¿no? Bueno, por el cambio climático, el principal efecto que tiene sobre los bofedales es que empiezan a bajar los niveles de caudales de ríos. Entonces, ¿qué pasa cuando hay disminución del caudal del agua por efectos de cambio climático, de que hay menos temporadas de lluvias? Es que estos sistemas de captación ya no empiezan a recoger el agua, entonces los bofedales empiezan a secarse. ¿Sabías que el Perú es el tercer exportador de musgo a nivel mundial? Cada año nuestras ventas al exterior crecen y esto genera millones de ingresos, pero solo para unos pocos. Mientras tanto, allá en la altura, los intermediarios pagan 10 soles por cada camión lleno de musgo a los pobladores locales. Algo está mal. A Lima lo llevan para venderlo en Lima y no se dan cuenta que están haciendo daño a toda la zona, retirando los bofedales que son tan útiles, que sirven de pulmón prácticamente para todo el acumulamiento de agua. Si los humedales nos van a salvar en un futuro de las sequías extremas, me pregunto, ¿por qué los estamos depredando? ¿Por qué los vendemos como musgo para la jardinería en otros lugares? Y encima estamos dejando poco o nada para las comunidades locales. El ejemplo perfecto de un mal negocio en el contexto de cambio climático en el que vivimos. Venían, sí, camiones, venían, como dice la comunidad, venían, pero nos cargaban, pero ahora ya está totalmente prohibido. Yo creo que si bien hay muchas cosas que podemos estar observando, que puedan estar sucediendo,
También hay que comenzar a diferenciar qué cosa es lo real que se nos viene o lo más probable que vaya a suceder de los mitos que probablemente se puedan estar generando en torno al tema del cambio climático, el tema del retroceso glaciar, ¿no? Yo creo que el tema de la investigación es un tema, una agenda pendiente que hay universidades y instituciones de investigación que están comenzando a abordar, pero creo que todavía falta. En este momento se está llevando a cabo la COP20. Líderes políticos de todo el mundo están tomando decisiones acerca de nuestro futuro, el de nuestros hijos y el de nuestros nietos. Nosotros tenemos la responsabilidad de tomar decisiones consecuentes e informadas acerca de lo que consumimos, lo que producimos y cómo nos transportamos. Los glaciares y humedales son parte de nuestro balance esencial. Sé su voz. Despierta. A la conciencia, un momento de reflexión en la vida diaria. Escúchelo hoy en la voz de Carlos Rey. En este mensaje tratamos el caso de un hombre que descargó su conciencia en nuestro sitio conciencia.net. Lo hizo de manera anónima, como pedimos que se haga. Así que a pesar de que nunca se lo había contado a nadie, nos autorizó a que lo citáramos como sigue. Estoy viviendo una separación que empezó hace una semana debido a que mi esposa se cansó de que le mintiera por prestarle dinero a mi hermano. Los dos somos médicos, no tenemos problemas económicos, pero mi esposa tomó la decisión de que le he mentido más de una vez y me pidió el divorcio. Le dije que busquemos ayuda, que el camino no es la separación. La amo. No tenemos hijos por este estudio que nos ha matado. A veces no tengo fuerzas para vivir ni para creer en Dios. Estoy desesperado. Siento que todo va camino al divorcio porque no quiere saber de mí y piensa que lo económico es lo más importante. Este es el consejo que le dio mi esposa. Estimado amigo, lamentamos que esté pasando por un tiempo difícil. Sin embargo, diferimos en cuanto a la verdadera causa del problema. Usted cree que todo tiene que ver con dinero, pero a nosotros nos parece que tiene más que ver con la integridad y la confianza. Usted admite que le ha mentido a su esposa más de una vez y hasta reconoce que ella está cansada de sus mentiras. Esas mentiras la han llevado a ella a no confiar en usted. ¿Cómo puede ella saber cuándo usted le está diciendo la verdad y cuándo le está mintiendo por conveniencia? Si usted miente acerca del dinero, mentirá respecto a otras cosas también. ¿Cómo puede ella cultivar una relación íntima y amorosa con usted cuando no lo considera digno de confianza? La mentira es síntoma de la falta de integridad. El que es íntegro dice la verdad y es honrado aunque las posibles consecuencias sean severas. Su esposa se separó de usted debido a la falta de integridad que usted ha mostrado y ella no quiere tener un esposo que no sea íntegro. Es difícil abandonar el hábito de la mentira. Uno tiene que decidir que no va a volver a mentir, sean cuales sean las consecuencias. Sin embargo, el mentir se arraiga a tal grado que uno vuelve a hacerlo sin pensarlo siquiera. Así que cuando eso suceda, hay que retractarse de lo dicho tan pronto uno se dé cuenta de que acaba de mentir y explicarles a todos los que son de confianza la decisión que ha tomado al respecto. Luego de tener que corregir varias veces lo que ha dicho, le resultará más fácil decir la verdad. Dígale a su esposa que usted reconoce que tiene ese problema y pídale que aplace el divorcio hasta que usted haya tenido la oportunidad de probarle que ya no es un mentiroso. Pudiera tomarle 1 año o más, pero si está resuelto a hacerlo, puede lograrlo. Usted dice que a veces no tiene fuerzas ni siquiera para creer en Dios. Esa debilidad hace que le sea más fácil reconocer que necesita un Dios fuerte que no solo puede ayudarlo a afrontar esta situación, sino también perdonarlo por mentir por los otros pecados que ha cometido contra él. Pídale que lo perdone y que le ayude a no volver a mentir.
Usted necesita que Dios le ayude a encarar el futuro. Con eso termina lo que recomienda Linda, mi esposa. Este caso y este consejo pueden leerse e imprimirse si se pulsa la pestaña en conciencia.net que dice Casos y luego se busca el caso 316.